Bueno, con lo primero que voy a empezar es con la cebolla. Voy a cortar la cebolla con este cuchillito que me hice el otro día. Vamos a buscar algo para poner las cosas. Para los desperdicios, para las hojitas, para esta partecita. Sí, esta partecita estaba grabando. Bien, le sacamos todo lo que por supositorio no nos va a servir en este caso. Corta lindo el cuchillo, ¿eh? Este me lo hice el otro día. Corto ahí. Como nunca en mi vida hice empanadas, la voy a cortar así, toda, o sea, perdón, estuvo mal lo que dije. Como nunca en mi vida hice empanadas con la cebolla cortada en tiritas, así, en juliana. Voy a cortar toda la cebolla así. ¿Cuánta vamos a cortar? Bueno, acá viene la parte controvertida, de discusión. Hay muchos que dicen que se le pone... Yo te voy a dar motivos reales, o sea, te voy a dar ejemplos de por qué cada cosa. Mucha gente dice, mientras voy cortando te explico, mucha gente dice que hay que ponerle la mitad de cebolla que de carne, o sea, en este caso, si es 1 kilo de carne, medio kilo de cebolla. Bueno, yo te digo que no, que es todo al contrario. ¿Por qué? Porque la cebolla es lo que le va a dar jugosidad a la empanada. Esas empanadas que cuando vos apretás se te chorrea todo, bueno, gran culpa de eso es de la cebolla. Por ese motivo voy a utilizar, en vez de menos cebolla, más cebolla. Yo quiero que me queden unas empanadas jugosas. Muchos asocian de que ponerle más cebolla a la empanada es perrear. Llamen a la policía. Esto se va a descontrolar. Aquí se vino a perrear, real. Por si no estás viendo, por si me estás viendo de otro lado, que seguro que sí, que no es Argentina. Acá perrear nosotros llamamos cuando nos engañan, por decirlo de alguna forma. En este caso que le pongan más cebolla que carne, para nosotros no, para muchos es que te están engañando, que te están metiendo el perro. Terminemos con el mito de que te meten el perro cuando tiene más cebolla que carne. La cebolla le da jugosidad y sabor a la empanada. Voy a seguir con esto para estas empanadas de este 25 de mayo. Yo lo que hago, por ejemplo, es cortar la cebolla y después las puedo dejar adentro de un bol con agua, enjuagarlas un poquito para sacarle la acidez, o la podés dejar adentro de un bol con agua en la heladera de un día para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Le va a sacar bastante la acidez a la cebolla, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Yo acá tengo, por ejemplo, mira, media cebollita más picada, pero es grande esta. Yo voy a hacer 2 recetas hoy de empanadas. Una la vamos a pasar de alto, no le vamos a hacer caso a esa, ¿sí? Y la otra es la que yo les quiero mostrar, que es la más económica. Siempre que hacemos eso hay que limpiar, es verdad. Una vez me dijeron en un video, no me dijeron en video, sino me lo dijeron personalmente, que cuando se afila el cuchillo con la chaira se limpia, porque larga metales. Es verdad, si vos notás acá, yo creo que lo vayas a notar, pero bueno, hay una línea oscura y acá hay otra línea oscura. Eso es después de que hacemos esto y lo paso y sale, ¿ves? Ahí marco una liñita, sale. Y bueno, yo estaba haciendo una receta, pegué la afilada y seguí cortando y no limpié nada. Y bueno, entonces me dijeron, recomendación, una recomendación o un llamado de atención: cuando afiles un cuchillo siempre limpiarlo. Bueno, yo siempre lo limpiaba, lo que pasa es que en el video se me pasó como se me pasan muchas cosas. Si no, mira este ejemplo, un profesional haciendo lo mismo. Vamos a cortar el tomate muy finito. Bueno, mirá, yo acá tengo 850 gramos de cebolla cortada en juliana. Y como te dije, la dejé en remojo un poco en agua fría para que se le vaya un poquito la acidez también. Y para estos 850 gramos de cebolla yo le voy a agregar medio kilo de carne picada. Así nomás te lo digo. Así que más económico que eso, imposible. Y aparte de economía, vamos a encontrar unas ricas empanadas. Para estos 850 gramos de cebolla juliana, le voy a empezar con unos 170 gramos de grasa de vaca. Dejamos que derritan. Una vez que calentó la grasa, le voy a ir agregando la cebolla despacio porque puede saltar. ¡Hija! ¡Tauchu! Pero bueno, eso es lo que quiero lograr, ¿no? No quiero que poner la cebolla y que no haga nada de ruido. Bueno, voy a mezclar bien y vamos a dejar que, obviamente esto va a reducir un montón, gente. Va a reducir un montón. Ahora lo que estoy haciendo es caramelizando y fíjense cómo bajó, ¿no? La cantidad de cebolla, ¿no? El volumen, ¿no? Eso es lo que yo les voy explicando. Si ponemos un poquito de carne así y un poquito de cebolla así, obviamente la cebolla va a reducir mucho más y va a quedar
un pedacito de nuez de cebolla. Y eso hace que las empanadas queden secas. De esta forma vamos a encontrar unas empanadas bastante jugosas y ricas también, porque el caramelizado que le vamos a dar a la cebolla va a producir eso. A estas no le voy a dar tanto caramelizado, a estas sí. Por estas van a ir solamente la cebolla, no mucho más, la carne y bueno, después condimentos, ají molido, pimentón, huevo duro, pero eso va a ir después. Quiero que quede claro una cosa, que el que me diga, que me cuestione la receta, está en todo su derecho de cuestionarla, pero no se olvide que también está cuestionando a la gente que no tiene un gran poder adquisitivo para poder comprar 1 kilo de carne para medio kilo de cebolla. Entonces, de esta forma quiero demostrar que se puede hacer una rica empanada con menos cantidad de carne y tener un poco más de volumen, ¿no? de relleno, ¿no? Que eso lo vamos a lograr con la cebolla. Simplemente eso quiero decir, que cuando vayan a atacar este video porque tiene más cebolla que carne, pensemos un poco en la gente que no puede comprar 1 kilo de carne como vos para ponerle medio kilo de cebolla, ¿sí? Así que bueno, eso quería aclarar. Voy a dejar que caramelice un poco más la cebolla y ahí le voy a agregar la carne picada. Bien, ya caramelizó bastante la cebollita. Vemos que ha reducido bastante su volumen. Le voy a agregar la carne picada, medio kilo de carne picada. ¿Qué carne es? La piqué yo con la picadora, pero bueno, eso se lo podés pedir a tu carnicero y te lo va a hacer. Carne, esto es aguja, carne de aguja, sin hueso era. Si vos tenés plata y querés, podés hacer las empanadas de lomo, de roast beef, de cordero, de lo que vos quieras. Hoy quiero mostrar una empanada que se puede comer muy bien, se puede pasar muy bien, degustar muy bien y que es mucho más económica que la que estoy haciendo ahí atrás. Voy a sellar bien la carne y ahí volvemos con lo que vamos a terminar estas empanaditas y después obviamente hay que hacer la masa. La masa, es posible que la masa la grabe para otro video, para que no se te haga tan engorroso el video. Voy a dejar que selle bien toda la carne y ahí volvemos con los condimentos que le vamos a echar a esto. Bueno, ¿qué más le vamos a agregar a esto? Ya le vamos a empezar a poner la sal, un poquito de sal, vamos a ir controlando después el sazómetro. Yo le voy a poner pimentón, una buena cucharada de pimentón para que le dé color. Vamos a ir mezclando. Ají molido le vamos a poner. Depende cómo te guste, si te gusta picante le pones más, si te gusta menos. Yo le voy a poner ahí. Poquito de comino si querés echarle, no mucho porque el comino es muy invasivo y después lo vas a estar repitiendo el comino. Yo le pongo poco comino, no mucho. Revolvemos, mezclamos bien. Si querés ponerle un caldito con un poquito de caldito, un cucharoncito de caldito de carne o de verdura, le podés echar y no mucho más, gente. O sea, unas empanadas económicas pero que van a estar ricas. Fritas van a quedar muy ricas. ¿Qué más vamos a hacer? Por ahí podés ponerle algún tomillo si querés. ¿No tenés tomillo? Lo podemos reemplazar por orégano. Ahí dedicado a mi amigo Prato. Y de paso lo saludo, que se está quejando de que no lo estoy saludando últimamente en los videos. Y bueno, ¿qué más le vamos a poner a esto? Si vos querés ponerle aceitunas, poné aceitunas. Si le querés poner pasas de uva, ponele pasas de uva. Lo que vos quieras. Y los huevos duros se los voy a poner al final, cuando la esté armando. Así cada empanada va a tener una porcioncita de huevo duro, ¿sí? Eso es todo el relleno. Esto lo voy a dejar de un día para el otro para que se pase bien todo. Pero ahí estaríamos llegando al final con este relleno de empanadas económico pero rico. Vamos a dejarlo, lo voy a dejar y bueno, mañana lo termino, pero vos lo vas a estar viendo enseguidita. Bueno, yo ya estiré la masa. La masa la hice aparte del video, ¿sí? Para que no sea tan largo. Y el video en realidad de la masa es cortito, igual te lo dejo ahí el video de la masa. Es esta, yo ya las corté recién, las acabo de cortar. Estiré la masa, una masa pero muy fácil de trabajar. No es una masa dura que te cuesta. Fueron 2 o 3 pasaditas de un lado o del otro con un poco de harina espolvoreada. Y salió una hermosa. Lo ideal para que el relleno sea jugoso en la empanada, mira, acá tengo los huevitos duros. Te decía, lo ideal para que la empanada sea jugosa es que el relleno esté frío en heladera, para que se mantenga toda la jugosidad ahí fresca, fría, y no que se desarme todo acá. Entonces yo te recomiendo que en vez de sacar todo esto completo, que saques de a poco y vayas armando de a poco para que no pierda el frío esto y se empiece a salir el juguito. Y aparte, si no, se te va a complicar un montón para rellenar la empanada, porque se va a empezar a chorrear todo.
feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Stepping up, don't be scared. Poner unas 3 empanadas. 1, 2, 3, 4. 3, 4 y la voy a tapar un minutito. ¿Para qué tapo? Porque al poner la empanada bajamos la temperatura. La empanada está fría, el relleno está frío en sí, ¿no? Está todo frío y al poner en la grasa baja la temperatura. Entonces no queremos que se nos pasen de grasa. Igual estas empanadas no se pasan de grasa, la masa. No es hojaldrada ni nada por el estilo. I got reason if they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take. Bueno, gente, no me aguanté mucho, no esperé a que se enfríe mucho. Ay, está caliente, pero... wow, jugosas están, pero re jugosas, no están jugosas, están re jugosas. No sé si la voy a poder comer. Se ve como sale vapor. No es humito, es vapor. ¿Se ve? No sé, no creo que se ve. Miren lo que es esto. Miren. Estas son las típicas empanadas argentinas, las bien jugosas. Miren, ya cayó bastante, ¿eh? Así que esto se come con un plato. Están riquísimas, gente. Están riquísimas. La verdad que son re económicas. Tiene bastante cantidad de cebolla caramelizada en juliana, la carne picada, los condimentos y nada más. La carne la compré, un trozo de carne, en realidad no lo compré yo, pero bueno, un trozo de carne aguja, sin hueso, la corté chiquitita, la pasé yo por la máquina de picar carne. Salen unas riquísimas empanadas, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima receta, no se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Así me las voy a empanar de adelante. Bueno, mientras se cocina la pizza, va a ser pre-pizza. Mientras se cocina la pizza, vamos a picar un tomatito para echarle un poquito de magia a la pizza cuando le pongamos el queso al horno. Que vamos a picar. Bueno, gente, ahí está la pisita. Tiene buena pinta, doraditos los bordecitos.